por la labor que prestaron para el desarrollo de la tesis de Eric. Ahora los dejo con Eric para que comience su exposición. Muchas Muy bien, gracias. muchas gracias. Esperen que ya les presento. Ahí se cerró la puerta. Avísenme cuando la estén viendo la presentación. Voy. Ahí está yendo. Bueno, Ahí se ve. perfecto. Empiezo entonces. Hola a todos y todas. Muchas gracias por estar acá. Al público presente, a los miembros del tribunal, a mi director y codirector. Les voy a presentar el trabajo de mi tesis. Ya Mariano les dijo el título, pero es Caracterización anátomo-funcional de la corteza retroesplenial y su relevancia para la memoria contextual. Esta tesis fue realizada en el Laboratorio de Neuropatología Experimental del Instituto Ferreira, dirigida por el doctor Alfredo Lorenzo y codirigida por el doctor Víctor Molina del Instituto de Farmacología Experimental de Córdoba. Bien. Quiero empezar por presentarles cuál va a ser la estructura de mi presentación. Voy a empezar por una introducción breve acerca de aspectos generales sobre el sistema límbico y la corteza cingulada. La corteza retroesplenial es parte de la corteza cingulada, que a su vez es el área cortical más grande perteneciente al sistema límbico. Así que voy a hablar de algunos aspectos generales de la función y la anatomía de estas estructuras cerebrales. Luego les voy a hacer una caracterización anatómica y funcional de la corteza retroesplenial, para luego presentarles el modelo de lesión de las neuronas de capa 4 y 5A de A29, que es una de las dos subdivisiones de la retroesplenial. A estas neuronas nosotros las denominamos, esperen que pongo el puntero, así. Las denominamos A29-MK801, porque el MK801, un antagonista de NMDA, fue la droga que utilizamos para realizar la lesión de estas neuronas. Luego les voy a presentar la hipótesis y los objetivos que guiaron mi tesis. Y luego mis resultados, que pueden ser resumidos en estas tres afirmaciones, que son: las neuronas A29MK son excitatorias y conectan el lóbulo temporal con A30, que es la otra subdivisión de la corteza retroesplenial. Estas neuronas forman parte de un circuito funcional que participa de la evocación de la memoria de miedo contextual. Y las neuronas A29MK integran información contextual y emocional durante la evocación de la memoria de miedo contextual. Por último, les voy a presentar algunos trabajos que me permitirán realizar una conclusión general. Bien, comencemos entonces. Ahí está. Comencemos entonces por el sistema límbico y la corteza cingulada. El sistema límbico es un conjunto heterogéneo de estructuras cerebrales que forman un límite entre los hemisferios cerebrales y el diencéfalo. En líneas generales está formado por la amígdala, el hipocampo, el giro parahipocampal, la corteza cingulada y la corteza orbitofrontal, y también hay algunas estructuras del diencéfalo, como los núcleos talámicos anteriores, los cuerpos mamilares, el hipotálamo, que también están vinculadas a este sistema. El sistema límbico se considera que es el asiento cerebral del procesamiento emocional. Prácticamente todas estas estructuras que he nombrado están vinculadas al procesamiento emocional y también al procesamiento de la memoria. Como les dije, el área cortical más grande perteneciente a este sistema es la corteza cingulada. El modelo general, el modelo más aceptado, la divide en líneas generales en 4 subdivisiones, que serían la anterior, la medial, la posterior y la retroesplenial. Se considera que las áreas anterior y medial de la corteza cingulada están vinculadas al procesamiento emocional, mientras que el área posterior y la retroesplenial está vinculada al procesamiento de contextos y la memoria espacial. Sin embargo, como vamos a ver, mi tesis plantea ciertas dudas a ese modelo de la función de la corteza cingulada. Bien, una parte muy importante del sistema límbico son las estructuras pertenecientes al lóbulo temporal medial. El lóbulo temporal medial está formado por la amígdala, la corteza perirrinal, la corteza entorrinal, el hipocampo y la corteza parahipocampal. Todas estas estructuras están densamente interconectadas entre sí y además se conectan con la retroesplenial, que estaría aquí, por detrás del plenio del cuerpo calloso. Bien, todas estas estructuras seguramente todos saben que están vinculadas al procesamiento de las memorias, a la codificación
de memorias y particularmente de memorias emocionalmente relevantes. De estas estructuras, yo las que elegí fueron la amígdala, la corteza entorrinal y el hipocampo, que luego les voy a mostrar más adelante mis resultados, el análisis que hice de la actividad de estas áreas, por su relación con las memorias de miedo contextual y por su relación con la corteza retroesplenial. El hipocampo y la corteza entorrinal tienen conexiones directas con la retroesplenial, mientras que la amígdala tiene conexiones indirectas a través de la entorrinal. Bien, hasta aquí les estoy hablando del cerebro humano. Ahora voy a empezar a hablar del cerebro de la rata, porque es la rata la especie que utilicé para hacer los análisis y el trabajo de mi tesis. La conservación anatómica de la retroesplenial en el humano y en la rata es muy grande. Fíjense que en el humano, tanto en el humano como en la rata, está subdividida en dos regiones, que son el área 29 y el área 30. Y aquí, en el cerebro de la rata, se pueden ver algunas de las conexiones principales de estas subdivisiones. Yo las que voy a marcar son las que son diferentes entre las dos subdivisiones de la retroesplenial. Fíjense que A30 posee conexiones con áreas corticales. Aquí las que se pueden ver son las áreas visuales, 18B y 17. También tiene conexiones con áreas prefrontales. Recientemente se ha demostrado que tiene también conexiones con áreas motoras secundarias. Entonces, en líneas generales, A30 tiene conexiones con áreas corticales de asociación. Por su parte, A29 recibe un input desde la formación hipocampal muy grande a través del subiculum, el presubiculum y el parasubiculum. Entonces, desde las conectividades podríamos decir que A29 está más relacionada con estructuras del lóbulo temporal medial, por ende con estructuras del sistema límbico, mientras que A30 tiene más conexiones con estructuras neocorticales de asociación. En líneas generales, entonces, la retroesplenial se sitúa en el cruce de rutas entre estructuras de asociación y estructuras límbicas, como los núcleos talámicos anteriores, el hipocampo, etc. Bien, respecto a la citoarquitectura, perdón, ¿hasta acá se está viendo todo bien? Perfecto. Perfecto. Todo Bien. perfecto, todo perfecto. Bien, perfecto. En la citoarquitectura, entonces, respecto a la citoarquitectura, también hay diferencias entre las subdivisiones de la retroesplenial. Fíjense, esto es un corte sagital de la corteza de la rata teñido con la tinción de Nissl, y aquí pueden ver que A29 tiene una capa 2-3 densamente empaquetada, que le da un aspecto muy similar a cortezas más primitivas, como pueden ser la corteza piriforme o el mismo hipocampo. Por su parte, A30 tiene una estructura más similar al resto de la neocorteza, donde la capa 2-3 está más dispersa, son más diferenciables, la capa 2 de la 3. Y si nos fijamos aquí a la derecha, en estos cortes que son de Neuen, se puede ver que en A29 la capa 4 está muy diferenciada del resto de las capas, y siendo que la capa 4 es la capa granular, A29 ha sido comúnmente denominada retroesplenial granular. Por su parte, A30 tiene una capa 4 que es poco diferenciable del resto de las capas neuronales, y por ende A30 ha sido comúnmente denominada retroesplenial disgranular. Entonces, tanto desde la conectividad como desde la citoarquitectura podemos ver que hay diferencias importantes entre las dos subdivisiones de la retroesplenial, siendo que A29 estaría más relacionada con estructuras más primitivas o del sistema límbico, y A30 estaría más relacionada con la neocorteza. Vamos entonces a la función de la retroesplenial, cuáles son los antecedentes y cuáles son las funciones que se le han atribuido a la retroesplenial. En humanos ha sido vinculada a la orientación y navegación espacial, a la memoria episódica también, a la imaginación y planeamiento del futuro por su rol predominante en la red de modo por defecto. Como pueden ver aquí a la derecha, la retroesplenial se activa durante este funcionamiento dinámico, que es cuando una persona se encuentra en estado de reposo, y tiene un rol bastante importante, parece ser, en la red de modo por defecto. Y está consistentemente comprometida en desórdenes como la enfermedad de Alzheimer, el estrés postraumático, la esquizofrenia y el autismo. Entonces esto ha generado mucho interés por descubrir, por dilucidar de qué forma la retroesplenial contribuye a todas estas patologías. Todas estas funciones que se le han atribuido a la retroesplenial provienen de trabajos de estudios, digamos, de pacientes que han sufrido accidentes cerebrovasculares o tumores,
o bien la anatomía patológica de pacientes con Alzheimer, por ejemplo, y por supuesto la resonancia magnética funcional. Sin embargo, todas estas técnicas no poseen la precisión anatómica necesaria para poder discriminar las dos subdivisiones de la retroesplenial. En roedores, por otro lado, también ha sido vinculada a la navegación y la memoria espacial. Hay una gran cantidad de trabajos que la relacionan a esta función. Por ejemplo, también el reconocimiento de la ubicación espacial de los objetos en el espacio. Ha sido vinculada también a la toma de decisiones, quizá por sus conexiones con cortezas prefrontales. En los roedores también existe la red de modo por defecto y la retroesplenial también posee un rol nodal dentro de ese funcionamiento dinámico. Y en los últimos 10 años ha sido vinculada a la memoria de miedo contextual. La memoria de miedo contextual en roedores se utiliza como un modelo de memorias episódicas y es útil para poder ver los mecanismos que dan lugar, por ejemplo, en el humano, a el estrés postraumático, a las fobias, etcétera, etcétera. Entonces, a nosotros nos interesó ver, digamos, el rol de la retroesplenial dentro de la memoria de miedo contextual. Todos estos estudios en roedores provienen de, trabajos que utilizan técnicas como lesiones electrolíticas y neurotóxicas, inyecciones intracerebrales de fármacos, por ejemplo, inhibidores de la síntesis de proteínas, expresión de genes de expresión temprana, por ejemplo, este es un trabajo que mostró que el gen CIFOS, que es un reportero de la actividad neuronal, se activa significativamente cuando el animal es condicionado, cuando el animal es sometido a un condicionamiento de miedo contextual. Y bueno, en los últimos años obviamente surgen técnicas de optogenética y de quimiogenética que también han sido importantes para descubrir algunas funciones de la retroesplenial. Sin embargo, prácticamente todos estos trabajos, digamos en parte por las técnicas que utilizan, no permiten, no discriminan la función de una de las, o sea, no discriminan la función de A29 respecto de la de A30. Por ende, es aún desconocido si A30 y A29 cumplen el mismo rol funcional en el procesamiento de la memoria de miedo contextual. Bien, para sortear entonces esta dificultad, yo utilicé un modelo de lesión que fue puesto a punto en el laboratorio de neuroanatomía del Instituto Ferreira, a cargo de la doctora de Olmos, que implica la aplicación sistémica de MK801, un fármaco antagonista de los receptores NMDA, en ratas macho orquiectomizadas, para inducir la degeneración neuronal selectiva de las capas 4 y 5 de A29. Aquí lo que pueden ver es la lámina del Paxinos, donde se pueden ver las dos subdivisiones de la retroesplenial, A29 y A30. Y esto es un corte sagital de la corteza de la rata. Esto es una rata macho orquiectomizada, tratada con 5 miligramos por kilo de MK801. El cerebro fue luego tratado con la técnica de plata de Olmos, que permite observar somas en degeneración, somas neuronales en degeneración, y además permite observar terminales axonales en degeneración. Entonces fíjense que los somas aparecen en A29, ocupando las capas 4 y 5A, y en A30 no aparecen somas, lo cual es importante, pero sí aparecen esta especie de sombreado o de puntilleado que podemos ver acá, que serían los terminales degenerativos. Algo importante para remarcar aquí es que este modelo utiliza machos orquiectomizados, puesto que el efecto del MK es sexualmente dimorfo. Lo que significa es que en la hembra el MK801 genera muerte no solamente en A29, sino en otras partes del encéfalo, como el bulbo olfatorio, el giro dentado, parte de la médula extendida y otras áreas. Por su parte, en el macho prácticamente no genera muerte, solamente mueren algunas pocas neuronas dispersas a lo largo de A29, y cuando los machos son orquiectomizados, es decir, se les quitan las gónadas, el efecto del MK afecta solamente a neuronas de las capas 4 y 5 de A29. Entonces, esto para decir que el macho intacto es un buen control para el efecto farmacológico de la inhibición de los receptores de NMDA. Bien, utilizando este modelo, entonces, preliminarmente, al comienzo de mi tesis doctoral, publicamos que la eliminación de estas neuronas A29MK, que serían estas neuronas de capa 4 y 5 de A29, afecta la evocación de la memoria de miedo contextual. En este experimento teníamos machos orquiectomizados e intactos, que fueron condicionados
2 días más tarde fueron inyectados con salina o MK801 y posteriormente fueron reexpuestos al contexto de condicionamiento para observar la conducta de freezing. Se repitió el test 7 días más tarde del primer test. Y fíjense que en los grupos control, que serían el salina, el macho orquiectomizado tratado con 1 miligramo por kilo, que tampoco genera muerte neuronal, y el macho intacto tratado con 5 miligramos por kilo, expresan un freezing de entre el 55 y el 65%. En el macho orquiectomizado tratado con 5 miligramos por kilo de MK801, se observa una disminución significativa del porcentaje de freezing. Entonces esto nos daría la pauta de que las neuronas que eliminamos mediante el MK estarían vinculadas a la evocación de la memoria de miedo contextual. Sin embargo, surgen una serie de interrogantes que son los que dan lugar a mi tesis. Por un lado, la pregunta que nos hacíamos era si se puede utilizar el modelo de lesión con el MK para dilucidar la organización anatomofuncional de la corteza retroesplenial. Y por otro lado, ¿qué rol funcional y qué características poseen las neuronas A29MK? Con características me refiero a características fenotípicas, anatómicas, digamos. Bien, me olvidé de la animación. La hipótesis entonces que guió mi trabajo fue que la eliminación de subpoblaciones específicas de la corteza retroesplenial permitiría recabar información sobre la organización anatomofuncional intrínseca de este área, el rol anatomofuncional específico de cada subdivisión y su relación funcional con otras áreas pertenecientes al circuito límbico que se activan durante el procesamiento de la memoria de miedo contextual. El objetivo general fue dilucidar el rol anatomofuncional de una subpoblación específica de A29, su integración con otras áreas cerebrales y su contribución al procesamiento de la memoria de miedo contextual. Y los objetivos específicos fueron, por un lado, caracterizar anatómicamente a las neuronas A29MK y por el otro, caracterizar funcionalmente a estas neuronas en el procesamiento de la memoria de miedo contextual. Bien, comencemos entonces con los resultados. Para cumplimentar el objetivo específico número 1, yo hice una caracterización anatómica que incluyó una caracterización del fenotipo neuronal. Esa parte, esos experimentos no los voy a incluir acá para no ser demasiado extensa la presentación. Lo que sí les voy a mostrar son los experimentos de trazados de vía. En los experimentos de trazado de vía nosotros inyectamos un trazador retrógrado que se llama Fluorogold mediante el uso de iontoforesis que expele, digamos, el fluorogold mediante cargas positivas. Y lo inyectamos en las áreas que presuntamente recibían recibían proyecciones desde las neuronas A29MK. La idea, digamos, el trazador es un trazador retrógrado, entonces la idea era ver si las neuronas tomaban el trazador, entonces íbamos a ver los somas de las neuronas Fluorogold positivas en A29, y la idea era comparar casos control con casos tratados con MK801, esperando ver una disminución, una desaparición de las neuronas Fluorogold positivas en los casos tratados con MK. Entonces, acá lo que pueden ver arriba es un corte frontal de la corteza de la rata, una rata tratada con MK801, y se puede ver nuevamente los somas en degeneración en A29, en las capas 4 y 5, y los terminales axónicos en degeneración en A30. Como estos terminales aparecen al mismo tiempo que aparece la degeneración somática en A29, nosotros considerábamos de que estos terminales pertenecían a estas neuronas. Entonces, fue A30 el área que elegimos para realizar la inyección con el Fluorogold. Hago un paréntesis acá para mostrar que estas neuronas tienen una morfología piramidal, pero además en estos cortes también aparecen otras neuronas que parecieran tener otra morfología. Entonces, en esos experimentos que no les estoy mostrando acá, yo estudié si el MK afectaba subpoblaciones de neuronas GABAérgicas y encontré básicamente un resultado negativo, es decir, pareciera ser que las únicas neuronas afectadas por el MK son neuronas piramidales. Eso nos daría la pauta de que estas neuronas son neuronas excitatorias. Continúo entonces con el trazado de vías. Aquí podemos ver un caso control donde yo inyecté el Fluorogold en A30 y se puede ver que en las capas 4 y 5A de A29 aparecen neuronas y llamativamente tienen una morfología piramidal muy similar a las neuronas A29MK.
En casos similares respecto al tamaño y la extensión de la inyección con fluorogold, casos que fueron tratados con MK801, encontramos que la cantidad de neuronas piramidales fluorogold positivas en las capas 4 y 5A de 29 disminuía drásticamente. Tan drásticamente que ni siquiera me hizo falta hacer estadística porque el número de neuronas era básicamente menos de la décima parte de las neuronas que aparecían en los casos control. Y más aún, en dos casos, teníamos un caso tratado con MK y otro caso control, donde la inyección con fluorogold abarcó capas neuronales más profundas de A30, aparecían neuronas en otras capas de A29, o sea, aparecían en 5B, por ejemplo, en 2,3. Sin embargo, en el caso tratado con MK, que es el caso que estoy mostrando acá, la cantidad de neuronas en las capas 4 y 5A de A29 también disminuía respecto al control. Entonces, esto nos dio la pauta de que las neuronas A29MK proyectan hacia capas superficiales de A30. Por otro lado, nos preguntábamos desde dónde reciben aferencias las neuronas A29. Entonces, para eso yo realicé inyecciones con el fluorogold en capas superficiales de A29, con la esperanza de ver, bueno, somas somas fluorogold positivos en las áreas que envían proyecciones hacia estas capas. Y encontré neuronas en el subiculum, en A30, y en el núcleo talámico anterodorsal. Estas son conexiones que ya han sido reportadas, pero es importante, digamos, saber de que, digamos, en base a estos experimentos, yo considero que las neuronas A29MK reciben desde estas áreas cerebrales, reciben conexiones desde estas áreas cerebrales. Algo importante también es que las neuronas del subiculum tenían una morfología piramidal, lo cual también sugiere un fenotipo excitatorio, algo que voy a retomar también en la discusión de los resultados. Bien, entonces, como conclusión de este objetivo, las neuronas A29MK envían proyecciones hacia A30 y reciben proyecciones desde el subiculum dorsal, desde A30 y desde el tálamo anterodorsal. Además, en este esquema yo les muestro en líneas punteadas terminales en degeneración que fueron descritos por Soledad de Olmos en las áreas visuales, en el post-subiculum, en perirrinal y en la corteza entorrinal. Esos terminales en degeneración aparecían en animales que fueron tratados con 10 miligramos por kilo de MK801, es decir, con una dosis que es el doble de la dosis que yo utilicé. Sin embargo, sugiere también que estas neuronas, digamos, dado de que estos terminales aparecen al mismo tiempo también que aparece la degeneración somática en A29, sugiere que estas neuronas podrían estar enviando proyecciones hacia otras estructuras cerebrales, y eso sugiere de que estas neuronas estarían vinculadas a la amplificación de la señal neuronal que proviene desde el subiculum y a la coordinación de la actividad de distintas áreas cerebrales. Bien, vamos entonces con el objetivo específico número 2, que era caracterizar funcionalmente a las neuronas A29MK. Yo abordé este objetivo desde dos niveles, podría decirse, desde un nivel celular, para ver cómo afectaba la pérdida de las neuronas A29 a la actividad cerebral, y por el otro lado también lo abordé desde el nivel comportamental para ver qué comportamientos estaban afectados por la pérdida de estas neuronas. Primero les voy a contar la parte, digamos, desde el nivel celular. Aquí hicimos un experimento muy similar al el primer experimento de conducta que yo les mostré, que era el preliminar, digamos, al comienzo de mi tesis. De vuelta teníamos machos orquiectomizados e intactos. Un grupo de animales fue tratado con MK previo al condicionamiento y su correspondiente salina, su correspondiente control. Luego todos los animales fueron condicionados y otro grupo de animales orquiectomizados fue tratado con MK posterior al condicionamiento. También tratamos un grupo con salina y aquí agregamos el grupo intacto tratado con MK posterior al condicionamiento. Luego todos los animales fueron sometidos al test de conducta y luego del test fueron sacrificados para realizar inmunistoquímica contra los genes de expresión temprana CFOS e IGR1, que los tomamos como reporteros de la actividad neuronal. Y aquí podemos ver que el porcentaje de freezing, los animales control muestran entre un 65 y 75% de freezing, los salina y el intacto MK, y los animales tratados con el MK muestran una caída en el nivel de freezing.
tanto el que fue tratado con MK previo al condicionamiento como el MK post. Sin embargo, algo importante que surge acá es que hay una diferencia significativa entre los dos grupos, entre el MK pre y el MK post. Entonces, eso podría estar indicando de que la pérdida de las neuronas previa al condicionamiento genera un efecto menor, o bien de que hay un mecanismo compensatorio de la pérdida de estas neuronas. Lo cierto es que la pérdida de las neuronas previa al condicionamiento genera una amnesia anterógrada, y la pérdida posterior de estas neuronas genera una amnesia retrógrada. Para ver si esto estaba relacionado con cambios en la actividad cerebral, fuimos a ver entonces la expresión de CFOS e EGR1 primero en las subdivisiones de la corteza retroespleñal. Aquí a la izquierda pueden ver los lugares donde yo hice el conteo de las células. Hice un conteo muy exhaustivo que incluyó todas las capas neuronales y varias alturas en el sentido medio lateral de la retroespleñal, pero como no había diferencias notables entre todos esos conteos, colapsé todos esos conteos en un conteo por tratamiento, básicamente. Aquí estoy incluyendo el grupo naïf y todos los conteos están normalizados respecto al naïf. Y además el grupo salina está colapsado porque son 2 animales pertenecientes al salina pre y 2 animales pertenecientes al salina post, puesto de que en el nivel de freezing no había diferencias entre esos grupos. Y fíjense que CFOS muestra, por un lado, un aumento significativo en el MK pre, y en el resto de las condiciones experimentales no hay diferencias respecto al naïf. Vale decir de que este aumento solamente es respecto del animal naïf y no respecto de los animales salina. Por su parte, EGR1 muestra una disminución significativa en todas las condiciones experimentales. Esto lo vimos en varios experimentos, esta disminución en EGR en A29, y no hay diferencias entre las condiciones experimentales. Por ende, no hay mucho que podamos ver, digamos, del efecto del MK en A29. En A30 sí se pone un poco más interesante porque hay un aumento bastante significativo en todas las condiciones experimentales en CFOS, hay un aumento de la expresión, o sea, esto indicaría que hay un aumento en la activación de este área, y aparecen diferencias entre los grupos experimentales. Por un lado, el MK pre muestra una sobreactivación respecto del salina, y el MK post muestra una disminución significativa respecto de todo el resto de los grupos experimentales. Y por su parte, EGR1 muestra un aumento en todas las condiciones experimentales, y hay una disminución significativa en el MK post. Prácticamente el MK post es igual al animal naïf. Entonces, esto nos estaría indicando de que hay diferencias en la actividad de la corteza retroespleñal, particularmente de NA30, entre la condición MK pre y la condición MK post, y esta sobreexpresión que vemos en el MK pre quizás sea la que está señalando este mecanismo compensatorio. Aquí a la derecha pueden ver un ejemplo, es simplemente un ejemplo para mostrarles cómo se veían los conteos de células. Aquí les estoy mostrando la condición salina orquiectomizada y MK post, y el intacto MK post, y pueden ver cómo disminuye el nivel de CFOS en A30, y también cómo disminuye el nivel de EGR1 en A30 en el MK post orquiectomizado. Entonces, para ver si estos cambios que vemos en la retroespleñal también estaban vinculados a cambios en otras estructuras del sistema límbico, analizamos la amígdala basolateral, el campo CA1 del hipocampo y 2 subdivisiones de la entorrinal medial y la entorrinal caudomedial. Lo que les estoy mostrando acá es un mapa de calor. Básicamente se expresa el aumento o la disminución de la expresión de cada gen respecto del naïf. El naïf sería el 0, básicamente, y en rojo se muestra el aumento y en verde se mostraría la disminución. Y aquí lo que salta a la vista, de vuelta, es la sobreexpresión que hay en A30, en el MK pre, la disminución que hay en el MK post, en A30, estamos viendo CFOS, ¿verdad? Y en EGR1 también se muestra se observa la disminución en el MK post en A30. Y además surgen un par de diferencias en el MK pre. Por un lado, en la entorrinal caudomedial vimos una ausencia de la disminución del gen EGR1, y vimos también un aumento, una sobreexpresión en la otra subdivisión de la entorrinal, en la entorrinal medial. Entonces, quizá estos cambios que también estamos viendo en la entorrinal,
que vale decir que está conectada de manera directa con la corteza retroespleñal, podrían estar indicando que hay un mecanismo de compensación para justamente compensar la pérdida de las neuronas A29MK. Y otra cosa que además salta a la vista aquí es que hay diferencias muy notables en la actividad de la A29, de la subdivisión A29, respecto de A30. Es decir, en A30, en ambos genes, CFOS e EGR1, muestran un aumento en la expresión. Si nos fijamos simplemente en el salina, que sería el caso control, digamos, hay un aumento en la expresión, mientras que A29 muestra más bien una disminución en la expresión de EGR1 y una falta, o sea, no hay un cambio notable en la expresión de CFOS. Entonces, lo que vimos en prácticamente todos los experimentos que hicimos con expresión de genes de expresión temprana es que A29 se asemeja más a la entorrinal caudomedial, mientras que A30 se parece más a la entorrinal medial y al resto de las estructuras límbicas que analizamos, amígdala y el hipocampo. Entonces, lo que sacamos en limpio de este experimento es que la eliminación de las neuronas A29MK posterior al condicionamiento produce una disminución en la actividad de A30 acompañada de una amnesia retrógrada. La eliminación de las neuronas A29MK previa al condicionamiento produce alteraciones en la actividad de A30, esta sobreexpresión que les mostraba, acompañada de una amnesia anterógrada, y estas alteraciones parecieran ser compensadas por la actividad en otras áreas del sistema límbico. Y algo muy importante, que de hecho, digamos, somos los primeros en mostrar de que hay diferencias entre A29 y A30 durante la evocación de la memoria del miedo contextual. Bueno, como una posible explicación de todo esto, nosotros elaboramos este esquema donde tenemos las dos subdivisiones de la corteza retroespleñal. Nosotros creemos que durante la codificación de la memoria del miedo contextual hay neuronas en A29 que conectan con neuronas de A30 formando un engrama neuronal. El engrama vendría a ser el asiento físico de la memoria, básicamente. Luego nosotros inyectamos el MK posterior a la codificación de la memoria, por ende algunas neuronas de A29 se pierden, y por ende esas neuronas ya no son capaces de reactivar las neuronas en A30, por ende la actividad en A30 disminuye, y además la expresión del freezing durante la evocación de la memoria también disminuye. Por otro lado, digamos, cuando hacemos la inyección del MK previo al condicionamiento, las neuronas ya fueron eliminadas y entonces otras neuronas toman el rol de las neuronas que se perdieron. Esto vale aclarar de que no todas las neuronas de A29 se pierden cuando inyectamos 5 miligramos por kilo de MK, porque de hecho sabemos que hay mayor cantidad de neuronas muertas cuando se inyectan 10 miligramos por kilo de MK. Entonces, podría ser que otras neuronas toman el rol de las neuronas que se perdieron, y por ende, durante la evocación de la memoria de medio contextual, la evocación no es tan defectuosa como en el MK post. Sin embargo, hay una disminución del freezing de todas formas. Entonces, pareciera ser que el circuito no está del todo sano, básicamente. Bien. Pasemos entonces a la segunda parte del objetivo 2, que fue caracterizar la función de las neuronas A29 desde un punto de vista comportamental. La idea, digamos, era explorar los distintos elementos que están presentes en la memoria de miedo contextual. La memoria de miedo contextual implica la codificación de una representación del contexto, una emoción muy grande producida por el estímulo incondicionado, y hay una asociación entre esas dos cosas, entre la representación del contexto y la emoción producida por el shock, por la descarga eléctrica. Entonces la idea era ver si las neuronas A29MK, o sea, explorar la participación de las neuronas A29MK en cada uno de estos elementos por separado. Entonces la primera hipótesis que postulábamos era que las neuronas A29MK participan del reconocimiento del contexto, y nos parecía lo más lógico de pensar debido a toda la evidencia que hay de la participación de la retroespleñal en la memoria contextual, en la navegación en el espacio, etc. Entonces exploramos esta hipótesis a través de distintos tests que se los voy a ir comentando a medida que se los muestro. El primero fue un test de condicionamiento de miedo contextual con un diseño ABA. La idea era condicionar a los animales en un contexto A,
luego realizar un test en un contexto B, que era un contexto novel para el animal, y luego en el contexto A, que sería el contexto de condicionamiento. Y en el medio, o sea, 2 días después del condicionamiento, realizamos la inyección con salina o MK801. ¿Cuál era la idea? Era ver si los animales eran capaces de discriminar el contexto aversivo del contexto neutro, básicamente. Y como pueden ver, tanto los animales salina como los MK801 muestran un aumento significativo del freezing en el contexto A, y el nivel de freezing en el contexto B es más bien similar. Sin embargo, hay una caída en el freezing en el contexto A, pero eso no llega a generar una falta de diferencia entre el contexto A y el contexto B en los animales MK801. Entonces, lo que podríamos decir es que las neuronas, o sea, la eliminación de las neuronas A29MK no afecta el reconocimiento del contexto aversivo. Entonces, lo siguiente que queríamos hacer era sacarnos de encima la emoción que produce el condicionamiento de miedo contextual y realizar un test que evaluara la memoria contextual sin la presencia de la emoción. Entonces, realizamos un test de reconocimiento de objeto en contexto. En este test, los animales fueron expuestos a 2 contextos diferentes. Todos los animales pasaron por ambos contextos, y en cada contexto se encontraban con un par de objetos idénticos entre sí, y era, o sea, un par diferente en cada contexto. Luego de la exposición a los objetos, los animales fueron tratados con MK o salina, y posteriormente se realizó el test en el cual se los expuso a uno de los 2 contextos, y un objeto perteneciente a ese contexto fue reemplazado por un objeto perteneciente al otro contexto. Entonces, digamos, la curiosidad del animal por los objetos no se relaciona al objeto en sí, porque el objeto ya lo conoce el animal, sino a que hay una incongruencia entre el objeto y el contexto. Entonces, lo que se espera ver es que el animal se acerca más al objeto que es incongruente con ese contexto. Y lo que encontramos fue que no había diferencias entre los grupos salina o MK801, tanto en el índice de discriminación como en el radio de preferencia. Ambos grupos prefirieron el objeto incongruente por encima del radio por azar, y no había diferencias entre los grupos. Entonces, la conclusión, digamos, de este experimento fue que la eliminación de las neuronas A29MK no afecta el reconocimiento contextual. Por ende, tuvimos que descartar la primera hipótesis. La siguiente hipótesis era que las neuronas A29MK participan del procesamiento emocional. Hay algunos reportes de que la inyección o sea, la administración de antagonistas NMDA produce efectos ansiolíticos. Entonces, quizá una dosis tan masiva como la que estábamos inyectando podía generar un efecto ansiolítico que disminuyera el freezing durante la evocación de la memoria, y no por una falla en la memoria, sino por eso, porque simplemente el animal está más tranquilo, por así decirlo. Entonces, lo que hicimos fue un laberinto elevado en cruz, que es un test clásico para ansiedad. Teníamos animales orquiectomizados, algunos de los cuales fueron condicionados para ver si la ansiedad generada por el condicionamiento era modulada por el MK, y bueno, luego fueron inyectados con MK o salina. Y en el test, en el laberinto elevado en cruz, no encontramos diferencias entre el grupo salina y MK. O sea, hay un aumento de la ansiedad expresado como una disminución en el porcentaje de tiempo en los brazos abiertos en los animales condicionados, pero esa ansiedad no es modulada por el MK801. Por otro lado, además teníamos el freezing post-shock, que sería el freezing que expresan los animales luego de la administración del shock durante el condicionamiento, y tanto los animales salina como MK801 muestran un freezing similar. Entonces, esto nos indicaría de que los animales MK801 no es que perdieron la capacidad de expresar freezing, o sea, el comportamiento en sí está intacto, básicamente. Por ende, bueno, la segunda hipótesis también tuvo que ser descartada. Entonces, la última hipótesis que planteamos es que las neuronas A29MK participan de la asociación entre el estímulo incondicionado y el estímulo condicionado. Entonces, para poner a prueba esta hipótesis, realizamos un test de condicionamiento contextual con precondicionamiento sensorial.
En este experimento teníamos animales orquiectomizados e intactos. Todos fueron expuestos al precondicionamiento sensorial. En el precondicionamiento se los expone a los animales a 2 contextos diferentes y en cada contexto se encuentran con una clave visual diferente. O sea, en el contexto A es una luz parpadeante, una luz intermitente, y en el contexto B una luz estática. Luego, durante la fase de condicionamiento, en un nuevo contexto, en un contexto que vendría a ser C, por así decirlo, se expone a los animales a la presencia de uno de los estímulos visuales y se lo asocia a ese estímulo con un shock eléctrico. Y en una segunda sesión se le mostró al animal el otro estímulo visual sin la presencia del shock. Entonces, de manera indirecta, asociamos el contexto a la descarga eléctrica, y ese contexto pasa a ser el contexto apareado y el otro contexto vendría a ser el contexto no apareado. Posteriormente realizamos la inyección con salina o MK801 y por último el test en el cual los animales fueron expuestos a ambos contextos sin la presencia de los estímulos visuales. Y como pueden ver aquí, los grupos control mostraron una diferencia en el freezing, o sea, un aumento en el freezing en el contexto apareado respecto al no apareado, es decir, son capaces de discriminar los dos contextos y eso indicaría que son capaces de evocar la memoria de alto orden que fue generada en el condicionamiento. Sin embargo, los animales orquiectomizados tratados con MK801 no mostraron esa diferencia. Entonces, eso indicaría de que las neuronas A29MK estarían vinculadas a la evocación de memorias también de alto orden y que la eliminación de las neuronas A29MK disminuye la fuerza asociativa entre el contexto y el shock. Para explicar un poco este resultado, realicé este esquema donde tenemos como las asociaciones que están presentes en este paradigma. Durante el precondicionamiento sensorial se genera una asociación entre el contexto y la clave visual. Para esto son necesarias el área perirrinal, la corteza perirrinal y el hipocampo, que están vinculados al aprendizaje de configuraciones de estímulos. Luego, durante el condicionamiento clásico, se genera una asociación entre la clave visual y el shock. Para esto es necesaria la actividad en la amígdala basolateral, la amígdala central y la corteza cingulada anterior. Y en el mismo acto se genera una memoria de alto orden, un condicionamiento de alto orden, que implica una asociación entre el contexto y el shock. Para esto, digamos, es necesaria la actividad de la corteza retroespleñal, y no solamente lo decimos nosotros, sino que hay otros grupos experimentales que también sugieren que la retroespleñal estaría vinculada a este tipo de condicionamiento. Sin embargo, nosotros creemos, y nuestro aporte es que la conexión entre A29 y A30 sería la que es importante, que es a través de las neuronas A29MK, es la que es importante para mantener la fuerza asociativa entre el contexto y el shock. Y la eliminación de estas neuronas produce una disminución de esa fuerza asociativa y por ende una disminución en el freezing frente al contexto. Bien, entonces nos quedamos, por así decirlo, con la tercera hipótesis. Conclusiones. Entonces tenemos que la administración sistémica de MK801 en 5 miligramos por kilo en ratas macho orquiectomizadas induce la muerte de un conjunto de neuronas piramidales en las capas 4 y 5A de A29, neuronas que nosotros denominamos A29MK801. Estas neuronas proyectan hacia capas superficiales de A30 y reciben aferencias desde el subiculum, el tálamo anterior y A30. La eliminación de estas neuronas afecta la evocación de la memoria de medio contextual y modifica la actividad neuronal en A30 y en diversas regiones del sistema límbico. Y como conclusión general, las neuronas del A29MK establecen una conexión entre estructuras del lóbulo temporal medial y A30, integrando información emocional y contextual durante la evocación de la memoria de medio contextual. Para un poco ilustrar esa conclusión general, realicé este esquema donde tenemos por un lado las estructuras del lóbulo temporal medial, que serían la amígdala, el hipocampo, la entorrinal y el subiculum, que estarían procesando información emocional e información contextual. Esa información es enviada a las neuronas piramidales de capa 4 y 5A de A29, y estas neuronas serían las necesarias para integrar la información contextual y emocional y enviarla hacia capas superficiales de A30 para permitir la evocación de la memoria de medio contextual y la expresión del comportamiento adaptativo. Aquí el aporte que nosotros hacemos respecto de otros
de otros grupos de investigación, es que digamos, las neuronas A29MK estarían vinculadas a la integración de información emocional y contextual, y eso es lo que creemos que es nuevo, porque en general ha sido vinculada la actividad de la retroesplenial al procesamiento del contexto y no tanto al procesamiento emocional. Bueno, hay otros trabajos, aquí ya esto es un poco de discusión, digamos, otros trabajos que contribuyen y aportan, digamos, a mis resultados. Por ejemplo, el grupo de Yamawaki reportó que hay neuronas piramidales de capa 5 de A29 que reciben inputs excitatorios del tálamo anterior y el subiculum. Estos inputs serían glutamatérgicos y la inhibición de estos inputs mediante optogenética disminuye la expresión del freezing durante la evocación de la memoria. Entonces, nosotros creemos que estos inputs llegan a estas neuronas y luego deben ser enviados hacia A30 para que A30 permita, digamos, la serie de eventos posteriores que permiten la evocación de la memoria de medio contextual. ¿Y por qué decimos esto? Bueno, porque también hay otro trabajo que también mediante optogenética mostró que neuronas reclutadas durante la codificación de la memoria en A30 pueden ser reactivadas mediante optogenética y esa reactivación produce un aumento en el comportamiento de freezing y además genera un aumento en la expresión en la activación de la amígdala basolateral, la amígdala central y la entorrinal. Entonces, sería A30 la que es necesaria para poder evocar la memoria de medio contextual y A30 necesita el input que proviene desde el subiculum a través de las neuronas A29MK. Entonces, un poco esto ya sería la conclusión final. Nosotros creemos que durante la evocación de la memoria de medio contextual, el animal está procesando una serie, o sea, la información que está presente en el contexto. Esa información entra y es procesada en parte en A30 por sus conexiones que tiene con áreas visuales y con el tálamo. Escucho un sonido ahí, no sé si me están queriendo hablar. No. Bueno. No, todo bien. Listo. A30 entonces procesa parte de esa información visoespacial y sensorial y la envía hacia la corteza entorrinal a través de la postrinal. Esa sería información contextual de la información de la situación presente, digamos, la situación que está viviendo el animal en ese momento. Esa información viaja y entra a las estructuras del lóbulo temporal medial, evocando en su paso información contextual y emocional que estaría almacenada en esas otras estructuras. Esa información contextual y emocional que sería de la experiencia pasada, llega hacia A29 y las neuronas A29MK son las que se encargan de enviar esa información hacia A30 y esa correspondencia que habría entre la información que está procesando el animal en la situación presente más la información que proviene de la experiencia pasada sería la que permite la evocación de la memoria de medio contextual y la expresión del comportamiento adaptativo. Bueno, muchísimas gracias y espero las preguntas del tribunal. No sé si detengo la presentación. ¿Quién empieza? Sí, ahora el tribunal, si quiere, puede hacerle preguntas al doctorando. ¿El orden cuál sería? No, ustedes dispongan el orden, decidan ustedes cómo, elijan entre ustedes quién comienza. Yo soy el más viejo y puedo resumirlo más rápido porque tuve la suerte de mirar el trabajo del grupo y del becario previo a su tesis doctoral en un par de papers. Dicho, hago un disclosure. He sido reviewer de 2 de los papers que forman parte de su tesis, así que puedo empezar de ese lado. Realmente el trabajo que ha presentado Eric está muy bueno. Es un trabajo que es suficientemente piola porque tiene un approach totalmente diferente a lo que se acostumbra a hacer.
aprovechando claramente una ventaja sobre la toxicidad de una droga en ciertas situaciones. Yo recuerdo, perdón que sea algo autorreferencial, pero ya tengo edad para recordar cosas que hice cuando era muy joven. Digamos que hace muchos años atrás, aprovechando la toxicidad selectiva del ácido caínico sobre un grupo de neuronas en la CA3, estoy hablando de hace 38 años atrás, publicamos un trabajo donde veíamos ciertas cosas con los receptores que hacíamos en ese momento. Y fue un approach muy interesante porque selectivamente con algunas neurotoxinas o con tratamientos como el que se usa en este trabajo, es muy selectiva la lesión neuronal de alguna región de la corteza retroesplenial, y eso es una herramienta fabulosa que ellos supieron aprovecharla muy bien. En particular el becario ha hecho un trabajo buenísimo, ha trabajado, es evidente que ha trabajado mucho y muy bien, y en realidad siempre he visto que las contestaciones y las respuestas que uno ve experimentales son las acordes a lo que uno debería esperar con un pensamiento crítico de la región que está estudiando. En otras palabras, creo que es una excelente tesis, una tesis que tiene mucha información, una tesis que merece ser evaluada, digamos, en profundidad, y felicito claramente también a los directores. No tengo ninguna pregunta así clave para hacerte, más allá de algunas preguntas menores, pero que decírtelas así saltando de un lugar a otro me parece que son inconducentes. A lo mejor si los otros jurados encuentran una forma de encarar una discusión y resolver algunas cuestiones que ellos tienen, a lo mejor yo pueda intervenir ahí agregando algún tipo de pregunta. Pero me parece que para mí está muy, muy bien. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Muchísimas gracias. Si quieren, puedo seguir yo. Dale, dale. Totalmente de acuerdo con lo que dice Jorge. Yo he seguido la tesis como miembro del comité de seguimiento y me parece que ha sido una tesis excepcional. El nivel de la discusión en cada una de esas reuniones y posteriormente ha sido muy bueno. Eric realmente ha hecho un trabajo increíble. Por supuesto, felicito a Eric por la presentación y también a los directores durante todos estos años. Y me parece que es una tesis que tiene mucho, digamos, tiene mucha información para los grupos que trabajan en el tema. No hay que olvidarse que muchas veces los resultados que acá Eric generosamente mostró como negativos o que no apoyan una hipótesis son resultados que en sí mismos son muy, muy buenos, están muy bien hechos y es una ayuda importante para el grupo y otros grupos que puedan necesitar trabajar. Los papers que yo he visto de Eric y del grupo son buenísimos, en muy buenas revistas, y simplemente le quería mencionar, ya te hice todas las preguntas durante todos estos años, no te quiero agotar, pero si no te parece que los experimentos de optogenética quizás había que haberlos hecho para parecerse más al modelo de ustedes con quimiogenética, ¿no? Silenciar un grupo de neuronas de forma química, con CNO quizás, que, digamos, empezar a meter canales en la membrana que permean calcio en un circuito tan, digamos, tan compacto y tan funcional como ese. Sí, completamente. De hecho, nosotros en algún momento lo habíamos planteado como una posibilidad, tratar de hacer electroporación in útero y también meter, digamos, receptores que puedan ser después, inhibir, digamos, neuronas mediante CNO y tratar de hacer lo mismo que hicimos con el MK mediante otra técnica. Bueno, después resultó que era muy difícil, digamos, y bueno, hubo otras prioridades en el medio, pero sería muy interesante
Porque, digamos, una de las grandes dificultades del modelo es que una vez que eliminas las neuronas ya está, digamos, no podés recuperar la función. Entonces, sería muy interesante poder hacer algo que uno pudiese apagar y prender a voluntad, digamos, las mismas Exacto, neuronas y ver si sucede lo mismo. exactamente. Y es muy probable que alguno de esos resultados que no apoyaban de todo alguna de las hipótesis, a lo mejor en el tiempo resulte que parte de esas hipótesis también se puedan reformular de una forma Sí, más precisa, ¿no? Porque justamente no apagás selectivamente, transitoriamente algún grupo de neuronas. Pero totalmente de acuerdo. sí. Gracias. Gracias a vos, muchísimas gracias. Bueno, Eric y los miembros del tribunal, me parece, bueno, una tesis espectacular. Yo, primero que nada, les agradezco que me hayan elegido a mí para formar parte del tribunal, siendo que yo de cuestiones comportamentales sé relativamente poco, así que a mí me sirve mucho para aprender, sobre todo. Estoy de acuerdo con el doctor Medina y el doctor Urbano sobre la capacidad de trabajo. Eso siempre me ha sorprendido mucho de vos, que la cantidad de ratas con la que tuviste que trabajar y la cantidad de cortes que tuviste que hacer es una cosa increíble. Y es muy elogiable que lo hayas hecho con tanta precisión, porque se podía ver exactamente la correlación que existía desde el punto de vista anátomo funcional y celular, eso y comportamental. Eso no es fácil de lograr y no es fácil de ver en otros trabajos también, así que siempre me sorprendió mucho. Y bueno, con la seriedad que te tomaste todo este tiempo, todo el trabajo. Yo he tenido pocas preguntas, te he hecho algunas preguntas anteriormente, algunas fueron contestadas, que yo veía que vos podés tener una resolución espacial y temporal de la muerte celular muy concreta, y en la tesis vos mencionaste acá en la defensa de que vos podés ver la degeneración de los procesos axonales que proyectan, digamos, al mismo tiempo que la muerte neuronal. Eso es algo que me parecía interesante porque desde el punto de vista, como yo lo veía, a otras enfermedades neurodegenerativas siempre está como precediendo la degeneración de los terminales primero para ver un determinado efecto, o sea, algo le pasa a los pacientes que están siendo afectados y en general empiezan a ser disfuncionales los procesos, los terminales, y después terminan años o meses después muriendo las neuronas. Y vos acá lo ves medio al Sí, mismo tiempo. se ve al Y mismo tiempo, claro. eso es interesante porque, bueno, en otros contextos gente ha tratado de eliminar, por ejemplo, ya sea en la enfermedad del PRI o en enfermedades asociadas a las mutaciones en SOD, que cuando vos prevenís la muerte neuronal, en realidad no se previenen los efectos. Entonces, la conclusión en general de esos otros trabajos eran que había que prevenir más que toda la desconexión, Claro. más que la muerte, porque vos eliminando genéticamente la muerte neuronal programada, los efectos clínicos siguen estando. Entonces, en este caso, que vos lo ves al mismo tiempo, parece muy interesante, porque en realidad acá sí parecería como que hay que preservar la muerte neuronal. La otra pregunta que yo he tenido siempre es ¿por qué vos crees que solamente una subpoblación de esas neuronas son afectadas por el MK y no las otras, siendo que, digamos, si vos aumentas la cantidad de MK, empiezan a haber más muerte de otras células. Pero bueno, eso me Claro. imagino que... Pero de todas maneras, cuando aumentás el MK, digamos, la subpoblación sigue siendo la misma, digamos, sigue siendo de neuronas de capa 4 y 5A, Claro. de A29, solamente que hay más neuronas, digamos, hay más neuronas Claro. muertas. Y vos, o sea, porque un poco lo que decía el doctor Urbano, yo también tenía más o menos ese approach de decir cómo puedo apagar y prender tanto en A29 como en A30. Entonces digo, Claro. bueno, si yo tengo esa capacidad, sabiendo que hay algo que las distingue de las otras, porque claramente son afectadas esas y no las otras. Entonces Sí. hay un talón de Aquiles que, digamos, se puede explorar y hay que ver cómo llegar a eso. Y la otra cosa que te quería preguntar era, ¿a dónde vas? ¿A dónde, de ahora, cómo seguís con esto? ¿Qué te gustaría evaluar? ¿Te gustaría más para 30? ¿Te gustaría irte para atrás y ir para el lado? Sí, hay cosas que quedaron, digamos, que a mí me parece que son posibilidades que abre la tesis de explorar, por ejemplo, sí, qué sucede en A30, digamos, si se puede, por ejemplo, había una idea que inclusive en algún momento barajábamos para la tesis, que también después la reemplacé por el análisis comportamental, pero que era
tratar de generar la misma disminución en la actividad 30 de manera, digamos, artificial mediante un antisense, por ejemplo. Eso sería algo interesante, poder ver si podemos generar el mismo fenómeno, pero de otras formas. También, digamos, hay otras cosas que se podrían hacer, por ejemplo, otros test comportamentales para ver si efectivamente en otros test que podamos evaluar asociación, por ejemplo, entre estímulos, podemos generar el mismo efecto que en el paradigma que yo hice, el de precondicionamiento sensorial. También una cosa que nos quedó pendiente de alguna forma, que es ver si efectivamente hay una activación del subiculum, por ejemplo, porque yo hablo mucho de que la información converge en el subiculum y de ahí va hacia 29, pero nunca me fijé específicamente en el subiculum que pasaba, y eso es algo que sí se podría hacer. ¿Lesionando el subiculum? ¿Puedo decir? ¿Cómo? Lesionando el subiculum. Puede ser lesionando, puede ser también a través de ver los genes de expresión temprana, eso es muy simple, digamos, también. Claro. Por otro lado, con el Freddy estuvimos trabajando en un proyecto para empezar a analizar otras subpoblaciones neuronales de la retroesplenial, con la idea de ver si distintas subpoblaciones tienen distintas funciones, y la subpoblación que elegimos ahora es la subpoblación asociada a la red perineuronal, que en la corteza en general, en varias cortezas, está vinculada a las neuronas parvalbúmina positivas, que son GABAérgicas. Entonces podríamos ver, o sea, la idea es intervenir esas neuronas y ver si afectando la red perineuronal hay otros efectos que podamos testear en la conducta. Claro. Que eso sería interesante, y además, bueno, hace poco salió, en los últimos meses del 2020, salió un trabajo impresionante en Nature, donde ellos analizan la actividad de la retroesplenial bajo el efecto de un fármaco disociativo, que es pariente, o sea, es la ketamina, que es pariente del MK, que también es disociativo. Genera un efecto disociativo en la conciencia, básicamente. Entonces, eso nos abrió como otra beta de explicación posible del fenómeno que nosotros estamos viendo, digamos, que a lo mejor hay otras cosas que se nos están pasando por simplemente centrarnos solamente en memoria, y puede ser que haya otros efectos sobre la conciencia y sobre la conducta del animal producidos por la lesión de estas neuronas y por la misma también inyección con el MK. Lo que sí, bueno, creemos que también el modelo también tiene una limitación, que es esto que vos decís, digamos, también, o sea, que decíamos recién, digo, como que una vez que eliminas las neuronas ya hay poco que puedas hacer, digamos. Entonces, creemos que hay que irse moviendo también hacia otros modelos de intervención también. Claro. Por eso la idea es ir hacia la red perineuronal y después, bueno, seguir viendo, digamos, otros abordajes. Ahí navegan. Me parece perfecto, yo no tengo más preguntas, simplemente felicitarte nomás, alentarte que sigas a full, así como estás, y bueno, Muchas gracias. Esperemos ver tus éxitos. Eric, levanté la mano porque como las conversaciones de los otros jurados fueron para algún lugar, me gustaría retomar algo que no lo dije de entrada, pero que vale la pena ahora planteártelo. A ver, lo que hace el MK a 5 miligramos es eliminar un porcentaje de una subpoblación de células piramidales. Es así, ¿no? Es así, sí. Bien. Entonces, trataría en lo posible de no hacer afirmaciones absolutas. Por ejemplo, que algo tenga poco efecto, no es para descartar, no es para denostar las hipótesis que vos descartás, sino para tener un poco de cuidado. Da la casualidad que hay algunos experimentos donde hay algunos cambios. Cuando vos la hipótesis 1 y 2 la descartás, Sí. Yo te diría que habría que tener más que un punto en una curva, en otras palabras. A lo mejor habría que no digo que lo hagas. Si uno tuviera a una dosis menor matás menos neuronas y una dosis mayor matás más, tendrías que ver si ves algún efecto particularmente en la hipótesis 2.
Sí. Pero no digo que haya que hacerlo, estoy tratando de solo que ser un poco precavido. Sí, es cierto, está bien lo que decís, sí. Está bien. Y lo último que tenía, porque yo no sé qué porcentaje es. ¿Vos tenés un porcentaje de neuronas? Es una pregunta que ha surgido muchas veces y no, lo cierto es que nunca hicimos un conteo, digamos, de la cantidad de neuronas muertas respecto a la cantidad de neuronas que están. Está claro, sí. Ahora, entonces, y lo último también, yo sería algo precavido. Los años me han vuelto más precavido, antes era mucho más intrépido, es evidente, pero bueno, tiene que ver con que para algo uno crece y se vuelve viejo también. El tema, con mucha solidez dijiste, lo que ocurre es que en realidad el engrama, esto, lo otro, usaste la palabra engrama solo en un momento de la tesis, pero cada vez que se usa la palabra engrama, los pelos de mi cuerpo se erizan. En realidad, el engrama, que es, por definición, el sustrato físico de una memoria, es mucho menos tangible y agarrable de lo que se cree. Sí. Porque si eso fuera así, vos tendrías que tener el freezing 0, o freezing 10%, o 20%, no 40%. Claro. Ojo, entonces, está bien, no, uno puede decir, el engrama está formado por neuronas hipocampales que se conectan al subículum y el subículum conecta con retroesplenial, y entonces más otras regiones. Miedo al contexto, yo te diría, conozco 3 o 4 estructuras más que tienen que ver con el miedo al contexto, y algunas tan lejos que asusta, tan lejos como la corteza prefrontal. Sí. Corteza prefrontal, vos toqueteas la corteza prefrontal, tanto post o presinápticamente, y provocás destrozos en el condicionamiento contextual al miedo. O sea que a mí me parece que no es una crítica, sino es cuidemos. Hay mucha gente que no cree en los engramas tal cual fueron planteados por Tonegawa. Así que... Sí, de hecho, te digo la verdad, fue una discusión en un par de reuniones de informe de la tesis con Víctor. Víctor también es de tu equipo y a él también se le erizaban los pelos cada vez que Sí, claro, no, por eso digo, a lo mejor existe tal cual lo planteaste vos ahora, pero como es más bien una suposición, yo lo dejaría un poquito condicional todo eso. De una. ¿Está bien? Totalmente. Pero eso no por la tesis, sino porque esto es una discusión que cuando uno habla con otros, en ciertos temas conviene ser cauto, y sobre todo cuando uno en el futuro escribas papers que tengan que ver con engrama o con que... Hay que ser precavido, hay que generar siempre un poquito de precaución en todo ese asunto. ¿Está bien? Bien. A pesar de eso, vos citaste ahora un paper del 14, donde justamente reactivaron un miedo contextual que primariamente fue modulado o modificado por el hipocampo y se reactivó en la retroesplenial. Un paper del 14. Bueno, ese paper es muy conocido y ellos sí tienden a hablar de engrama, pero lo hacen también cuidadosamente. Fíjate, lo hacen cuidadosamente. Bueno, te felicito igualmente. Muchas gracias. Bueno. Yo ahora invito a los miembros del tribunal, vamos a pasar a otra sala que ahí Jeremías les ha puesto en el chat, para que se fijen en el chat. En el mismo chat de la sala. Les pido por favor que salgan de esta sala para que puedan deliberar en esa otra sala la calificación. Bien. Y después volvemos todos para acá. Bueno. Esperamos entonces. Y salgo así. Qué grande, gringo, querido. ¡Loco!
Sí. Y está Sos de- un crack, chabón. El único psicólogo neurocientífico que ha sacado Córdoba, boludo. Todo lo demás chamullo. Felicitaciones, mi loco. Muchas gracias a todos los que mandan por el chat. Qué ídolo, muy bueno. Felicitaciones, Eric, fuiste muy bien, che. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Entendieron todos el Yo sí, trabajo? yo sí. ¿Vos? Qué bien, bueno, con vos me Qué bajo. bueno. Un buen indicador. Y es cierto que nosotros en general con el tema de los engramas no nos metemos, o sea, era como para tirar una pequeña, digamos, cierre a una cosa, pero no pensé que sonara tan osado. Sí, Alfredo, estoy escuchando acá y no me pude ir al otro lugar porque no sé cómo tengo que irme. A ver si me dan En una el mano. chat, Jorge, en el chat debes encontrar un link. El chat, ¿te referís a cuando me mandaron el link Fíjate, la No. primera vez? Yo Acá, lo recibí en un mail. Jorge. Mira ahí abajo que Eric te lo estaba apuntando A ver. recién. A ver, Mira, Eric. Ahí. fíjate que en Pasa que están el... escribiendo muchos mensajes ahora, por eso. ¿Viste dónde están las preguntas Em, ahí del costadito? No tengo, a ver, para. Yo no. Sí, En la esquina superior derecha hay Sí. varios Sí. iconos. Uno de ellos Sí. es como una especie de mensajito. que dice chatear con todo, sí, chatear. Ahí está. Eso. lo tengo. Aprieta ese. Había ahí y Ahí fíjate, hay uno que tiene un Meet Google, claro. Está bien, Claro. gracias. Salite Ahí de está. acá y anda al otro. Bien, ya voy. Pará. Ahí está. Esta es la otra, Jorge. Ahí estoy, ya estoy en el Esa- otro. Para que me voy de acá. Ver en Si el tenés que salir de acá porque si no. Ahí está. Ahí está. Listo, ahí está. Hola, Gre. Greta. Muchas ¿Y ahora gracias. qué, tienen un tiempo? ¿Qué hacen? ¿Un acta? Sí, claro, deliberan, hacen el acta y luego Mariano va a leer el acta. Muy bien. ¿Qué onda? ¿Está fresco allá, Fuaco? Está adentro del cuarto acá no, pero sí afuera está todo nevado. Sí. Está bien Muy frío. Está bien frío. Excelente la presentación también, el ritmo de la presentación, más allá del contenido, ¿no? Fue un placer, así, muy Qué bueno, felicita, qué bueno. muy felicita. Sí. ¿Vos cómo lo pasaste? Bien, muy bien, ¿no? ¿Cómo está el trabajo allá? ¡Felicitaciones! Gracias, Lucre. No entendí nada. Hola, Joaco. Estoy viendo ahí un par de caritas. Hola, querida. ¿Cómo andás? Muy bien. Esto parece una reunión de amigos también, aparte de una tesis doctoral, empiezan a Sí, aparecer mal. caras Ahí veo unos conocidas. rulos. Y... Claro. Hola. ¿Y qué onda acá? ¿Cómo es la cuestión? ¿Esperan un ratito y después vuelven ellos Y después acá o vuelven. a otra sala? Claro. Deben estar decidiendo si le bajan puntos por mencionar lo del engrama, nada más. Creo que ahí está, me parece. Ahí volvimos. Así fue. Volvimos. Así fue. Todo rápido acá. Sí, bastante rápido tomó la decisión el tribunal de la calificación, así que Sí, a mí me obligaron directamente. bueno, yo les cuento, te cuento, Eric, cómo sigue. Yo ahora ya está calificada tu tesis, yo voy a leer el acta y a partir de ahí ya podés festejar Bueno, todo lo que quieras. Bueno, acta de examen de tesis, doctorado en Ciencias Biológicas, en la ciudad de Córdoba a los 23 días del mes de marzo de 2021, siendo las 10 horas, se reunió el tribunal constituido por los doctores Gustavo Fernando Pigino, del Instituto de Investigación Médica Mercedes y Martín Ferreira, CONICET Córdoba,
Francisco José Urbano, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires, y Jorge Horacio Medina, Facultad de Medicina, Universidad de Buenos Aires, quienes participaron a través del sistema de videoconferencia para recibir el examen de tesis del licenciado Eric Lucas Sigwald D'Alessio, quien presentó su trabajo Caracterización anátomo-funcional de la corteza retroesplenial y su relevancia para la memoria contextual, bajo la dirección de los doctores Alfredo Guillermo Lorenzo y Víctor Alejandro Molina. El trabajo y su defensa oral se califican de la siguiente manera: calificación de la tesis sobresaliente, sobre lo que con lo que el tribunal da por terminada su misión, firmando ante mí, secretario de posgrado, no es el caso, no soy yo, de la Universidad Nacional de Córdoba. Eric, felicitaciones, ya sos doctor, podés festejar. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, nada, yo tenía otra presentación más, que es lo que voy a hacer ahora en mi trabajo. No, mentira, los agradecimientos. Quiero sí, podés pasarlo, es el momento de hacerlo, Eric. A así mucha que gente que está acá, sí, que banquenme un cacho. Bueno, pero mientras, felicitaciones a los directores, al grupo. Se ve que están trabajando bien, mucho. Está bueno. Gracias. Está muy bien. La pandemia obviamente jorobó Jorge. a todo el mundo, pero bueno. Y sí. Me sumo, felicitaciones a Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Sí, felicitaciones, Freddy. Eric. Gracias, gracias. Muy buen laburo. Bueno, no ensayé estas palabras porque no hacía falta, digamos, porque salen del corazón. La verdad que hay un montón de gente, ¿no? O sea, hoy el foco está puesto sobre mí, pero hay un montón de gente a mi alrededor que ayudó a que yo llegue a este punto, a terminar la escuela, como decía el Roque cuando terminó su tesis también. Así que acá va mi agradecimiento a algunos de ellos. Obviamente hay un montón de fotos que no tenía y bueno, no van a aparecer, pero les voy a agradecer igual. En primer lugar, obviamente, a la universidad pública. Es medio como un cliché, pero que no pierde lustre el hecho de agradecer, el hecho de estar en un país que nos permite esto, que nos permite educarnos de manera gratuita, libre y laica, que realmente es un privilegio muy grande. Obviamente a CONICET por bancarme la beca estos 5 años. Fueron 5 años movidos y bastante duros en términos políticos, económicos, etc. Pero la verdad que también fue muy bueno tener ese apoyo constante de una institución como CONICET. Bueno, a los miembros del tribunal por también corregir mi tesis, por acompañarme, particularmente Francisco y Gustavo, durante todos estos años, por corregir mi tesis a conciencia y a la vez con la celeridad que yo les pedí, y les agradezco mucho ese gesto también, que fue muy, muy valioso. A los miembros bueno, por un lado la dirección y la codirección, el Freddy y el Víctor, también la Sole de Olmos, muy importante la Sole a lo largo de todos estos años en Ferreira. La Sole me enseñó un montón de cosas que he puesto en práctica en mi tesis, toda la histología, todo el análisis de los cerebros y demás, me lo enseñó la Sole y le estoy muy agradecido a ella. A Anaí también por ser una compañera muy copada de laboratorio y por un montón de días y tardes que hemos pasado ahí en el laboratorio juntos. También muchísimas gracias. A los miembros del bioterio, súper importante, hice un montón de conducta, como habrán visto en mi tesis, y es súper importante tener un equipo como el que tenemos en el Ferreira dentro del bioterio, que están siempre con la 10 puesta y ante cualquier cosa estuvieron ahí, siempre ayudando, apoyando en lo que hiciera falta. Realmente fue muy lindo laburar con ellos, realmente son un equipazo. Obviamente a toda la comunidad del Ferreira, voy a nombrar a algunos de acá, que está ahí, por ahí anda la Flor, que también escuchó mi presentación,
la Maca, que también escuchó mi presentación y me la corrigió, el Nico, que fue compañero también de Lab y también disfruté mucho también laburando con él, y bueno, y a todos los que están acá presentes, algunos ya no están en el Ferreira, pero siguen estando en mi memoria, y particularmente también al grupo de becarios, que hemos tenido unos años removiditos y re lindos también de empezar a trabajar en conjunto y a plantear algunas cosas, algunos cambios, y por supuesto a todos los investigadores, a todos los técnicos. Muchísima gente en el Ferreira está siempre dispuesta a ayudar, y eso es súper valioso, y siempre tienen una palabra de apoyo y nada, buena onda, digamos. Bueno, a los Gines también, yo empecé, antes inclusive de ser becario, empecé a participar de los Gines y fueron una presencia súper valiosa en mi vida en varios años. Ahí las caras que más me acuerdo siempre son el Franco, la Vicky, el Dami, también la Flor de Adam, que también en algún momento pasó por ahí, y les estoy súper agradecido por una banda de charlas que hemos tenido, por los encuentros que hemos armado, por tener siempre una postura crítica respecto a la neurociencia. Así que gracias también a todos ustedes. Bueno, a la comunidad organizada de CONICET, que fue estos años que hemos tenido, que decía al principio, fueron súper movidos. Lo pudimos bancar gracias a que tenemos a ATE, por ejemplo, y que tenemos un montón de gente dispuesta a salir a la calle y a protestar por las cosas que nos parece que están mal, y protestar por la falta de presupuesto, y protestar por la cantidad de despidos que hubo, y un montón de cosas bastante funestas que pasaron en los últimos 5 años. Y bueno, también vayan mis gracias para todos ustedes, porque me formaron también en muchos sentidos, a nivel tener un compromiso social desde la ciencia. A todos los amigos y amigas, muchísimas gracias. Ahí está el Mati, que hoy no pudo estar, el Joaco, en una aventura que tuve del otro lado del mar también con él, el Balti, el Waldo, el Es, el Santi, la Meli, la Mili, la Belu, la Lucre, la otra Lucre, la Tali. Bueno, muchísimas gracias también por estar todos estos años cerca mío. A mi vieja y mi hermana, y a mi viejo, por tantas enseñanzas, por ser siempre un pilar, y por enseñarme un montón de cosas que también hacen a un científico. Así que muchas gracias también, muchísimas gracias. A mis suegros, al Antonio y la Lili, que también han estado súper presentes. Y a la que tengo acá al lado, la Mai, que me bancó un montón todos estos años, y no es poco estar cerca de una persona que está haciendo una tesis doctoral, la verdad que, y quedarse al lado. La verdad que también, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, eso es todo, gente. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Bueno, saludo a todo el mundo, toda la gente, y hasta la próxima. Y bueno, cuídense. Muchas gracias. Igualmente, Jorge. Fuerte abrazo a todos. Abrazo gracias. a todos. Saludos. Gracias, Fernando. Adiós. Nos vemos. Muchas gracias a todos los mensajes por chat que veo por ahí. Muchas gracias. Ahí bueno, muchas gracias, Eric, por todo. Nos vemos. Nos vemos, Buenas noches. Nos vemos después. Un abrazo grande. Chao, chao. Un abrazo a todos. Chao, chao. Chao.